con el caso de Juan Grandía, de Agrotest Control. Y una vez que acabe Juan, daremos clausura al Congreso. Bueno, el programa vacunal que se seguía en esta granja, en la reposición, era PIRS, PCV, Micoplasma, Parvo, Malrojo, Augeski. De PCV se vacunaban al destete y luego se volvían a vacunar cuando tenían 60 o 70 kilos, que era cuando se pasaban a la última fase de engorde. Se vacunaba la granja en sábana cada 4 meses de PIRS y de Augeski intradérmico, y a la transición se vacunaban los lechones al destete. Aquí se destetaba con 22, 23 días, con Micoplasma y PCV. La última vacunación en sábana que hicimos de PIRS fue en marzo del 2015. En abril de 2015 se inicia un proceso de abortos tardíos y un aumento de repeticiones cíclicas y acíclicas. Además, este proceso coincide con que hubo un incremento de primeros partos, porque se estaba aumentando el censo de la granja. Aumentaron las bajas en maternidad, y empezaron a nacer animales débiles y a aparecer cerdas con agalaxia. Bueno, para que vean la gráfica de abortos y repeticiones, aquí hubo un pico en abril de abortos, hubo un pico de repeticiones un mes más tarde, las repeticiones se mantuvieron, aquí hubo otro pico y aquí tuvimos otro pico de abortos. Bueno, eran abortos tardíos que nos pasaban en los parques. Y las bajas de maternidad pues siguieron el mismo patrón. En el momento en que empezaron a haber repeticiones y abortos en la gestación, pues empezaron a haber bajas en maternidad debido a que eran lechones que nacían pues débiles. Bueno, eran este tipo de lechones, pues que el que se salvaba pues se quedaba así de pequeño. Bueno, además, a la vez que nos pasaba toda esa patología reproductiva en gestación y en maternidad, empezaron a aumentar los problemas y las bajas en la transición. Incluso antes de que destetáramos lechones de esas cerdas que habían parido mal y los pasáramos a la transición. Las bajas en transición se duplicaron y los lechones se empezaron a morir con todo tipo de sintomatología respiratoria, digestiva, y empezó a haber animales con aspecto de desmedro postdestete, lo que decía la Lali, esas bajas amarillentas ictéricas que se veían en su día, las abrías, unos ganglios infartadísimos, etc. O hinchados, vaya. Otra de las cosas que vimos es que todos esos cerdos pequeñitos que se nos quedaban con síntomas de desmedro, pues un día se nos ocurrió, realmente estábamos mirando un tema de fiebre y vimos que había cerdos que lo que estaban era hipotermos. Tenían menos temperatura que sus compañeros. No es que este tenga fiebre y este no. No, este tenía la temperatura normal y este tenía una hipotermia. Como ya sabéis que soy adicto a las bioquímicas, pues entonces se nos ocurrió hacerles una bioquímica a estos cerdos. Y curiosamente nos salió el mismo patrón bioquímico. Si se acuerdan ustedes, del año pasado presentamos un caso de PIF, pues lo mismo. Es decir, estos animales que se nos quedaban retrasados tenían una intoxicación por urea y una creatinina altísima, aparte de una glucemia muy baja. Evidentemente es porque no comen, lo de la glucemia. Dejan de comer y dejan de beber, entonces no son capaces, empiezan a utilizar su propia proteína y no son capaces de eliminar la urea que se produce de ese hecho, y entonces al final se te mueren por una intoxicación por urea, exactamente igual que el cuadro del PIF del año pasado. Bueno, las bajas de transición, pues ya ven que tuvimos un repunte, luego empezamos a bajar y cuando hubo el segundo brote de abortos, pues nos volvieron a subir. Bueno, esto es lo que teníamos en la transición.
A la hora de hacer las necropsias de todos estos animales con este aspecto, pues encontrábamos siempre una neumonía intersticial en el pulmón y luego, además, pues ayudado por un poco de cariño del ganadero y un frío horrible en la transición, nos empezaron a aparecer cuadros de Glasser, lo cual todavía empeoró más el problema. Si nos fijamos en la relación entre las repeticiones de las cerdas y las bajas de transición, pues bueno, van más o menos compaginadas. Bueno, para hacer el diagnóstico lo que hicimos fue coger muestras de sangre, fluidos orales, muestras de pulmón, de tonsilas, de ganglios. Total, aislamos un virus PCR, o sea, por PCR un virus de Pierce, en las cerdas y en los lechones recién nacidos y en los lechones de transición. En Tauste sabéis que todas las cepas que nos salen de Pierce se tipifican, ya que estamos en un programa regional de control, se tipificó la cepa y apareció una cepa nueva que no era la misma que teníamos en la granja hasta entonces, ni se parecía a ninguna de las cepas de la zona. Además, se aisló por PCR con títulos de 10 a la 8 y por anatomía patológica el virus del PCV en los lechones de transición. Bueno, en la zona de Tauste tenemos todas las cepas, o todas las que hemos podido tipificar dentro de la zona, y entonces cada vez que hay un brote, pues se aísla y se mira si es la propia de la granja o es una que ha venido de otros sitios, se compara con cepas de la comarca de al lado, que también están en ese programa, etc. Bueno, una de las cosas que vimos también es en muchos de los lechones, aparte de tener los ganglios inguinales aumentados, los mesentéricos también estaban muy aumentados y en la anatomía patológica que se hizo de estos ganglios, pues bueno, había una depleción linfocitaria y además cuerpos de inclusión de Pierce, de circovirus, que supongo que todos, después de las clases magistrales que nos han dado esta mañana, supongo que todos sabréis reconocer ahí, y si no os voy a decir, para que no se alargue, que son estos. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un brote de Pierce con una cepa diferente a la que teníamos en la explotación. Pensamos que eso desestabilizó el virus de PCV porque se estaba vacunando hasta ese momento y no teníamos ningún tipo de sintomatología, pasando a tener sintomatología clínica y además una serie de infecciones secundarias del aparato respiratorio producidas por micoplasma, Glasser, Pasteurella. ¿Qué hicimos? Se cerró la explotación a la reposición, se dejó de engordar reposición. Se revacunó a toda la granja con vacuna de Pierce intramuscular. Se hicieron sangrados periódicos a los animales y, ahora en otro cuadro lo veremos, en un momento dado lo que decidimos fue vacunar a los lechones de Pierce a las 3 semanas de vida, o un poco antes de las 3 semanas, e intensificar las medicaciones de larga duración. Si se fijan, la cronología de esta granja es que en el 15 del 4 del 2014 teníamos los lechones desde su nacimiento hasta las 7 semanas y hasta el final de la transición nos daban negativos a Pierce. Cuando empezó el problema de los abortos nos dio positivo en todas las fases. A partir de 3 meses más tarde empezaron a dar negativo los lechones de maternidad y aquí es donde introdujimos la vacuna de Pierce a los lechones. Nos estuvimos planteando cambiar la vacuna de circovirus y en realidad sí que lo hicimos. En vez de hacerlo el día del destete para evitar el estrés, lo hicimos pues un par de días antes del destete. En octubre del año pasado ya logramos tener por PCR en sangre los lechones negativos, pero si aplicabas fluidos orales, puesto que testabas muchos más, aún no salían pools positivos y para marzo de este año ya logramos estabilizar la granja,
otra vez y tener todos los animales negativos. Los análisis de unos análisis de la semana pasada, que hemos tenido un repunte de bajas en transición, han dado también negativo a PIRS y a PCV. Bueno, y comentarles que 11 meses después del inicio del brote volvemos a estabilizar la granja. En el momento que se introdujo la vacunación de PIRS a los lechones, sí que disminuyeron las bajas. En cuanto estabilizamos el PIRS, dejó de aparecer ese cuadro de desmedro y aún así perdimos 3 lechones por cerda en todo el proceso este. Conclusiones, pues que bueno, si tienes PIRS, tienes PIRS y PCV, lo que pasa es que si tienes un PCV controlado, pues bueno, vas a estar expuesto a una serie de infecciones secundarias, pero si tienes el PCV, se te descontrola el PCV teniendo un PIRS activo, pues entonces lo que creemos que tienes es un circo PIRS, sin dejar de tener todas las cosas secundarias, con lo cual el problema es mucho mayor. Gracias. Juan, voy a dar paso a nuestro presidente, a Eduardo González, para que realice la clausura del 37º Congreso ANAPOR. Lo he dicho bien con esfuerzo, pero lo he dicho bien, ¿no? Oye, yo simplemente agradeceros la presencia, volver a agradecer a los patrocinadores y dar por clausurado el 37º Congreso de ANAPOR. Os esperamos a todos en Sevilla el próximo año y, mientras tanto, pues que Dios reparta suerte. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, se nos ha ido un poco de hora, pero bien, ¿no? No hay malo. Además, has parromado, ha sido grande.